Hace 2 semanas abordamos un tema muy polémico, que justamente generó, o no podía ser de otra manera, un debate muy intenso acá en la escuela. Abordamos el tema de el código niño, niña, adolescente, particularmente un artículo que en la exposición de la compañera Julieta Paredes nos mostró que significa un retroceso de muchos años en cuanto se refiere a la normativa sobre el tema del aborto. Pero bueno, ese fue el último debate que tuvimos hace 2 semanas. En esta ocasión vamos a abordar un tema que tiene que ver con la Ley de Empresas Públicas. Es una nueva ley que fue aprobada y promulgada recientemente, y para conocer sus contenidos, para ver en qué aspectos hemos logrado avanzar en relación a la normativa anterior, en qué aspectos nos hemos quedado estancados y en qué aspectos hemos retrocedido, porque puede darse esa situación, compañeros, compañeras. Es que para conocer todo esto hemos invitado a una persona que tiene mucho conocimiento precisamente sobre esta materia. Se trata de Carola Hurtado, una compañera que es abogada ambientalista, su especialidad, y que ha trabajado en los últimos años precisamente en áreas de la gestión estatal vinculadas al tema de las empresas públicas. Actualmente, Carola Hurtado es directora de Empresas del Estado del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Y en esa calidad, pero también como asesora jurídica, Carola ha trabajado muy de cerca en lo que es el proyecto de ley de empresas públicas, hoy Ley de Empresas Públicas. Entonces, a tiempo de agradecerte, Carola, por esta tu concurrencia a esta invitación. Le llamamos con poco tiempo de anticipación, y eso también es bueno resaltarlo. Le llamamos hace 2 días y Carola gentilmente accedió a estar acá con nosotros. Muchas gracias, Carola. Les recibimos con un aplauso. Sin más preámbulo, adelante. Muchas gracias. Bien, como bien nos explicaba, esta es una nueva ley que recientemente ha sido promulgada. Exactamente el 26 de diciembre la promulga el presidente Evo, y esta es una ley que va a generar un hito dentro de la historia de la producción empresarial pública en Bolivia. ¿Por qué? Porque hasta ese día, el 26 de diciembre, no había tenido Bolivia otra ley de empresas públicas, nunca. Y eso que en las épocas anteriores sí hemos tenido empresas del Estado que se habían desarrollado en diferentes rubros, pero nunca se logró tener una ley de empresas públicas. Por diferentes motivos que podemos ir analizando ya en el curso de la discusión o de la conversación con ustedes. Pero en este momento, y dadas las características de esta coyuntura política, económica del país, es que es posible contar con una ley de empresas públicas, de modo tal que se le da la importancia y la fortaleza jurídica que necesitan estos instrumentos económicos para desarrollarse en beneficio del pueblo boliviano. Ese es el objetivo final. Y en ese marco, entonces, voy a hacer una explicación del contenido de la norma con algunos elementos de la fundamentación de por qué una ley de empresas públicas. Una vez que se determina el proceso de nacionalización, estamos hablando de 2006 adelante, lo que sucede es que vamos nacionalizando empresas públicas. Y más bien las empresas que eran públicas antes y que fueron capitalizadas primero y privatizadas después. Entonces las vamos nacionalizando, ¿no? Todas las de IPFB, las de ENDE, BEL, etc. Además, como fue parte de la política del proceso de cambio desde el 2006,
se crean nuevas empresas, porque el Estado vuelve a ser un Estado empresario. Y se determina que existen entonces, en un momento dado, un conjunto de empresas que tienen diferentes regímenes para su funcionamiento. Las nacionalizadas se mantienen en su calidad de sociedades comerciales y mantuvimos, como se muestra en la transparencia, 20 sociedades anónimas, 3 sociedades anónimas mixtas y una sociedad de responsabilidad limitada, hasta donde hicimos los diagnósticos. En cuanto a las empresas públicas, las que hemos venido a denominar EPMES, teníamos 22 empresas creadas, pero también habían refundadas y también teníamos empresas públicas antiguas, las de militares, por ejemplo, la corporación de los militares, la cadena, el TAM, que tiene una característica especial, no es propiamente una empresa, pero es una actividad económica pública, etc. Y eso determina que se generen regímenes muy complejos para su administración en lo que es estrictamente jurídico, pero también en lo que es política de Estado en cuanto a objetivos estratégicos país, porque es difícil manejarlas, es difícil orientarlas hacia objetivos estratégicos de todo el proceso y de todo el país. ¿Qué es lo que fue pasando con las empresas? Muchas de las empresas que hemos ido creando recientemente se sujetaron a las normas públicas. Ustedes han debido escuchar, tal vez alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver en los medios de prensa una de las críticas que se hacía a la ley de la empresa pública, y estaba referido a la ley SAPCO. ¿Por qué la sacábamos de la ley SAPCO a las empresas? Porque la ley SAPCO fue construida para entidades públicas, no para empresas. La dinámica es totalmente diferente, es realmente muy diferente. Y si queremos nosotros en este nuevo Estado tener empresas que sean eficientes y que cumplan con los objetivos que tienen que cumplir para el pueblo en general, necesitamos permitir que funcionen de esa forma. Entonces, ¿qué se analizó? Se analizó que el control estatal se realizaba bajo el esquema de una entidad pública, que había mucha burocracia y por lo tanto mayor gasto en lo que hacían las empresas, que la planificación respondía a un techo presupuestario y no a una dinámica empresarial, es decir, como un ministerio. A un ministerio se le dice: usted va a tener 100.000 y en ese marco haga las tareas que tiene que hacer desde su techo. La empresa no funciona así. La empresa va generando, porque va vendiendo sus productos, su bien o el servicio que va produciendo, y entonces su presupuesto va multiplicándose permanentemente de acuerdo a la producción que va teniendo. Tiene una lógica de objetivos y de metas, pero eso es muy móvil, porque va a depender de la oferta y la demanda en el mercado, y eso tiene que permitírsele a una empresa, una empresa pública, si queremos que se desempeñe de una forma bastante similar a la de la empresa privada. Si no, estamos nosotros impidiendo ese desarrollo de nuestras empresas. En términos generales, las empresas entonces no podían desarrollarse como deberían desarrollarse por estas limitaciones de la normativa pública, pero lo que hacía corporaciones se presentaba una situación además más compleja, porque la cabeza de la corporación, lo que llamamos casa matriz, se sujetaba a la norma pública, pero las hijas, las subsidiarias, las filiales tienen hijas, tienen nietas, tienen bisnietas, digamos, ¿no? Para que nos entendamos, se sujetaban estrictamente al Código de Comercio. Entonces, la forma de articular el manejo administrativo, laboral, de financiamiento, de planificación, en fin, todos estos elementos, era muy complejo dentro de las propias corporaciones, porque así terminaron resultando después del proceso de nacionalización. Por lo tanto, nosotros hemos entendido en el Ministerio de Planificación que esta ley de la empresa pública es un segundo paso después de la nacionalización. Las hemos nacionalizado, se mantuvieron mucho tiempo así porque no podían parar su actividad, eso se entiende, y después les hemos dado ahora
un esquema jurídico que les permite seguir funcionando como empresas, pero donde el recurso público, los dineros públicos sí se encuentran bajo control estatal, como tiene que suceder, porque cuando hablamos de nacionalización entendemos que todos los bolivianos hemos contribuido a que se compren esas empresas, ¿cierto? Se ha pagado por esas acciones y por lo tanto el resultado es lo que vuelve a las manos del Estado y por lo tanto la plata que forma parte de sus patrimonios es plata pública. Y en ese marco se establecen controles. Por lo tanto teníamos dos regímenes, un régimen público donde se sujetaban las empresas públicas que se habían creado y un régimen privado que regulaba el funcionamiento de las sociedades comerciales que se habían nacionalizado. ¿De quiénes estamos hablando? Por ejemplo, de IFP de Chaco, IFP de Andina, de Guaracachi, Valle Hermoso, de TEL, de estas estamos hablando cuando hablamos de estas sociedades comerciales. Y determinamos que se necesitaba contar con un nuevo régimen jurídico que les permita un funcionamiento a estos dos regímenes, de modo que puedan cumplir con objetivos para el país, para la propia empresa, pero sobre todo para el país. Y antes de iniciar el desarrollo más técnico, más jurídico, la estructura más jurídica de la norma, nos planteamos qué principios orientadores deberían guiar el funcionamiento de estas empresas públicas en el país. Y entonces comenzamos señalando que las empresas deben desarrollar un rol estratégico para la consecución de los objetivos país. Hay que tener cuidado en estos desarrollos empresariales. La empresa per se, por sí misma, intenta lograr sus objetivos y su objetivo es vender más, ¿no? Vender más lo que hace, el bien o el servicio, generar más ingresos. Ese es su objetivo, es una lógica empresarial, evidentemente, ¿no? Eso es lo que hace. Entonces ahí hay que tener cuidado con las empresas públicas, porque las empresas públicas tienen que tener objetivos como empresa, pero no solo como empresa, sino como país. Son como las patitas o los bracitos de todo este desarrollo del país que nos ayudan a cumplir objetivos país. Solo son un medio, no son un fin. Eso tenemos que entenderlo con claridad. No tienen que generar excedentes, es decir, recursos económicos, claro, tienen que generar porque son empresas, sobre todo las estratégicas. Pero ¿para qué? Para que la empresa crezca más, se desarrolle más. En realidad es para que esos recursos alimenten al tesoro general de la nación, se distribuyan en el pueblo boliviano. En fin, hay una serie de cosas que se tienen que hacer utilizando el mecanismo de la empresa. Por eso es que nosotros discutimos claramente por qué empresa, para qué empresa. Es para que nos ayude a cumplir los objetivos país. Después se determinó, ¿se debe articular a las formas de la economía plural? Claro, porque si no, no vamos a poder terminar de construir el nuevo modelo económico que plantea la Constitución. Esto es una tarea más a largo plazo, porque vamos avanzando poco a poco, pero tiene que tener las posibilidades de articularse con las otras formas de organización económica, que son cuatro, sabemos, la privada, la estatal, la social cooperativa y la comunitaria. De eso estamos hablando. Además, la empresa pública tiene que contribuir al cambio del patrón primario exportador. Es decir, tenemos seriamente que enfocarnos a ese cambio, porque los recursos naturales no renovables se terminan, y cuando se terminen vamos a tener serios problemas. Entonces, nuestras empresas, la creación de la empresa, la decisión de crear un tipo de empresa, de ponerle los recursos económicos, tiene que responder también a eso. Por eso es uno de los elementos orientadores. Nuestras empresas, las públicas, tienen que adoptar sistemas de gestión de calidad, como cualquier otra empresa. No por ser pública tiene que hacer las cosas a medias o mal. Tiene que tener sistemas de gestión de calidad y tiene que tener una gestión muy transparente. Más aún cuando la enorme cantidad de recursos de sus patrimonios son recursos públicos. Todo el pueblo boliviano tiene que poder conocer
qué está haciendo la empresa, en qué está gastando, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, dónde ha tenido dificultades, en fin, que transparente su gestión. Además, se señala claramente que la empresa es responsable ante el pueblo boliviano por el logro de sus objetivos y metas e incorpora el control social y la participación laboral en su gestión. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que el pueblo boliviano es dueño de los recursos naturales, de los recursos estratégicos, y estos se administran a través de entidades económicas, entre ellas las empresas públicas. Por lo tanto, los que manejan las empresas públicas deben responderle al pueblo por ese manejo, y para eso se establecen los mecanismos. Y este es un proceso en construcción. Estos elementos que yo les voy señalando son orientadores para una gestión siempre a futuro, más a largo plazo, no es para el momento nomás, tiene que ser algo que nos guíe la gestión empresarial pública en los próximos años y años. Esto responde a la Constitución Política del Estado y a los preceptos que ha perseguido siempre el proceso de cambio. Además, la empresa pública debe contribuir a la articulación y complementariedad de los niveles del Estado a través de emprendimientos conjuntos. Hemos creado un tipo de empresa que se llama empresa intergubernamental, que pretende unir los esfuerzos de las ETAs, las entidades autónomas, en municipios y gobernaciones, con el nivel central del Estado, de modo de hacer emprendimientos empresariales conjuntos y de esa manera también contribuir a que los esfuerzos nos generen resultados mayores, pero además logremos generar objetivos comunes con las ETAs, ¿no? En un proceso autonómico es necesario encontrar niveles de encuentro, espacios de encuentro que nos puedan interesar a ambas o a diferentes niveles de gobierno. Además, desarrolla su gestión en armonía y equilibrio con la madre tierra. Tiene que ser así, es una empresa pública y tiene que respetar la normativa ambiental y tiene que generar el menor daño ambiental posible y cumplir con la normativa ambiental como ejemplo frente a las otras empresas privadas. Y como último elemento se señala que el personal de las empresas públicas es responsable por las decisiones y por las acciones que asuma en la gestión empresarial. Toma una decisión o realiza una acción y debe responder por esto, en la misma medida. Bien, en base al diagnóstico que se hizo, cuál era la situación después de 2006, y en base a los preceptos orientadores es que planteamos hacer la ley. Y la ley determina la creación de un ámbito jurídico público-privado. Para que sea más fácil que me entiendan, cuando el Código de Comercio actual establece a las sociedades de economía mixta o las sociedades anónimas mixtas, que son empresas que tienen plata pública y plata privada. Pero una vez que se determina su creación, esta empresa se sujeta en su funcionamiento solo al ámbito jurídico privado, no al público. O sea, la empresa se crea con un decreto supremo, como cualquier SAM, pero inmediatamente se transporta al ámbito jurídico privado y todo su funcionamiento se sujeta a ese marco. Entonces ahí las posibilidades de mayor control, de que se tenga acceso a información, son bastante más complicadas. Nosotros no hemos planteado lo contrario, es decir, que si el privado quiere hacer una empresa pública con nosotros, sea en el ámbito público, porque el ámbito público tiene regulaciones para entidades públicas, no para empresas. Entonces, ¿qué ha sido la respuesta frente al reto? Crear un nuevo ámbito jurídico. Y ese ámbito jurídico lo llamamos público-privado. Es una novedad en Bolivia, evidentemente. Es algo que estamos creando y esperamos que funcione. ¿Qué hace este ámbito jurídico público-privado? Determina que el conjunto de normas jurídicas de derecho público-privado se articulen, se complementen, pero mantengan su singularidad. O sea, que se respete su individualidad, pero que funcionen de forma articulada y complementaria, para que podamos
hacer funcionar a las empresas de esta manera. Puedan ser empresas, pero haya control. Puedan haber empresas que sean íntegramente del Estado, pero también puedan haber empresas donde tengamos socios privados. Para eso se plantea. Permite el funcionamiento de empresas públicas conformadas en su totalidad, eso les decía, por capitales públicos o polonio con los capitales privados. Este ámbito jurídico público-privado también determina que los recursos públicos que se encuentran en la empresa se sujeten al control y supervisión de instancias públicas. Pero que esto no afecte ni restrinja el desenvolvimiento de las empresas públicas en el ámbito jurídico privado comercial. Para hacerme entender un poco mejor en este aspecto, cuando se analizó la situación de nuestras empresas públicas, las que llamamos, digamos BOA o digamos EMAPA, estas empresas estaban sujetas a la ley SAPCO y a los sistemas de la ley SAPCO, pero como tenían una serie de limitaciones para su accionar, se fueron generando excepciones. Estas excepciones se fueron generando a través de algunas normas, como por ejemplo las normas básicas de administración de bienes y servicios, el decreto 181. Entonces decían, pueden hacer ustedes contrataciones directas, pueden evitar la garantía en este caso o en el otro caso, en fin, fuimos generando excepciones y excepciones. Y esto que determinaba que el funcionamiento de las empresas públicas en forma forzada intentaba asimilarse a una empresa normal y corriente, una privada, que no tiene esos inconvenientes, ¿no? Por eso es que se genera este mecanismo conjunto de las dos normas que terminan uniéndose y que, si bien permite el control y la supervisión de instancias públicas sobre el funcionamiento de la empresa, porque tiene plata pública, y lo tenemos muy claro en la ley, no le limita, no le restringe, no le estorba su desarrollo como empresa, porque nos interesa que si creamos una empresa, esa se desarrolle como empresa, no como ministerio, como viceministerio, como entidades centralizadas o desconcentradas, sino como empresa. Eso es lo que interesa. Y por último, no alterar la condición y naturaleza de los capitales privados aportados a la empresa. Ya se imaginarán que el socio privado tiene sus susceptibilidades y sus temores de decir, bueno, si me están, incluso me llaman empresa pública, ¿no? Porque el nombre genérico es empresa pública, y yo soy socio privado de esta empresa, entonces seguro que mi plata privada ya no la voy a ver, porque el Estado se la va a adueñar, me la nacionalizará de alguna forma, etc. Y lo que intenta hacer este régimen es también respetarle la condición de capital privado a la plata del socio privado. Entonces, un poco intenta hacer estas dos cosas para que podamos desarrollar nuestras empresas. Este es un ejemplito, la norma pública, el código de comercio, terminan uniéndose y van generando este ámbito jurídico, público y privado, y el régimen legal se complementa desde luego en principio con la Constitución, la propia ley de la empresa pública, el código de comercio y resoluciones que van a ser emitidas por el Consejo Superior Estratégico de Empresas Públicas, que hablaremos de él en un momento más. Pero además de esto, se define qué tipo de carácter tiene que tener la empresa pública. Y se definen dos caracteres. La empresa pública puede ser estratégica o puede tener un interés social. Es estratégica cuando va a desarrollar rubros estratégicos que van a generar excedentes para el país. Estamos hablando lucro, o sea, dinero. Tiene que generar plata esta empresa, es una fabriquita de plata, ¿no es cierto?, de lo que va vendiendo, de lo que va produciendo estas empresas. Estamos hablando de hidrocarburos, minería, energía, telecomunicaciones, transporte y otros que se pueden ir creando en los sectores estratégicos. Pero también hay otra empresa, otro tipo de empresa que no va a generar excedente, tiene que ser sostenible, porque si no no sería ya empresa, por lo menos sostenible, pero no va a generar una lógica de rendimiento económico, pero sí va a crear otro tipo de beneficios, va a crear empleo, va a prestar un servicio donde el privado no presta el servicio, va a contribuir a evitar distorsiones en el mercado, como hace MAPA, por ejemplo, etc. Entonces puede tener un carácter u otro carácter
la empresa pública que se vaya a crear. Y hay algunas que van a tener carácter estratégico y social al mismo tiempo. El caso, ejemplo, es el de ENDE, porque tiene algunas empresas, algunos proyectos que son deficitarios y tiene otros que sí generan excedentes, ¿no? Entonces va a tener los dos caracteres al mismo tiempo. ¿Qué empresas entonces se estarían creando? La empresa pública es un nombre genérico, empresas públicas es genérico. Y estas empresas públicas tienen 4 tipos que se establecen en nuestra ley. La primera es la empresa estatal, la que tiene 100% de capital público, no hay privados ahí. Y además solo es nivel central del Estado. La segunda es la empresa estatal intergubernamental. Les pido que me sigan abajo en los celestitos, la estatal intergubernamental, que está conformada también por puro Estado, pero Estado del nivel central y Estado ETAS, Estado de gobernaciones o de municipios. Entonces son socios, ¿no? Son socios con nosotros. El nivel central del Estado siempre tiene que tener el 51% o más de las acciones. Y tenemos las otras 2 empresas. Estas 2 empresas tienen participación privada. Hay una que se llama empresa estatal mixta, que tiene una participación del nivel central del Estado del 70% o más, hasta un máximo del 99%. Y la otra es la empresa mixta, que tiene una participación en el Estado, donde tiene una participación en el Estado mínimo de un 51% y máximo llega a tener un 70%. ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho esta distinción que parece compleja, ¿no ve? No se termina de entender. La primera responde a las empresas nacionalizadas. Las empresas nacionalizadas, como les explicaba en un principio, se quedaron como sociedades comerciales. Tenían 20 sociedades anónimas, 3 sociedades de economía mixta, una de responsabilidad limitada, ¿se acuerdan en el primer cuadro? Eran sociedades comerciales, las que están sujetas al Código de Comercio. Póngase un ejemplo claro, la cervecería, la Guiana Nacional, es una sociedad comercial, es una empresa privada que se sujeta al Código de Comercio. Tienen esa misma característica, pero fueron nacionalizadas con recursos públicos. Cuentan con una enorme cantidad de recursos públicos en su patrimonio, que llegan hasta un 99%. La mayoría, desde un 97% hasta arriba, son todas las nacionalizadas. Estas empresas nacionalizadas, que ya han estado funcionando como sociedades comerciales, nos solicitaron que se cree un diseño jurídico que les permita mantener su funcionamiento con esta lógica de sociedad comercial, pero considerando la enorme cantidad de plata pública que tiene. En ese marco es que se define este tipo, empresa estatal mixta, podríamos decir casi estatal, pero tiene un poquito de participación privada. Y la segunda son las empresas mixtas, donde la participación privada es mayor. El nivel central del Estado siempre tiene que tener un mínimo de 51% y el privado va a tener máximo un 49%, y aquí es donde sí estamos hablando de una captación de inversión privada para el desarrollo de emprendimientos conjuntos con el Estado. Más seriamente, este sería el mecanismo comercial, jurídico que permitiría esta captación de recursos ahí. La de arriba es un poco para responder a nuestras nacionalizadas, porque entendemos que el privado seguramente preferiría más ir por el modelo de la empresa mixta que por el modelo de la estatal mixta, que tiene mayor control, porque tiene una enorme cantidad de plata pública. Bien, entonces, ¿y cuál es la diferencia de la gobernanza? O sea, ¿cómo se gobierna? ¿Cómo funcionan estas 4 empresas? La empresa estatal no tiene socios, tiene un único propietario, no tiene socios y por lo tanto no tiene acciones. Es solo del nivel central del Estado. A la cabeza de esta empresa está el directorio, tiene un gerente general, tiene un órgano interno de fiscalización que es su control, es como lo que tenían las ENES como auditor interno, la unidad de auditoría interno. Esto se llama ahora órgano interno de fiscalización, pero tiene características también de síndico para responder a la lógica de empresa. Y estas empresas aplican el Código de Comercio.
las empresas estatales aplican el Código de Comercio para el desarrollo de sus actos y operaciones de comercio, no para regular el funcionamiento de su gobierno, porque no tienen acciones, pero sí para los actos y operaciones de comercio, para vender, para todo ese movimiento que tienen que hacer, aplican esta lógica. Y las otras tres empresas sí tienen socios, entonces tienen un gobierno diferente. Este gobierno está a la cabeza de una junta de accionistas, porque hay acciones. En la empresa estatal mixta tenemos muchas acciones del Estado y poquitas de los privados. En la mixta tenemos casi, ¿no? El 51% del Estado, 49% de los privados. Y en la estatal intergubernamental tenemos la participación de socios también en un 49%, pero de las gobernaciones y de los municipios. ¿Cómo integran nuestra empresa? A través de acciones, igual van a ser socios accionistas. El nivel central tiene la mayoría accionaria también. Su gobernanza entonces va a estar a cargo de una junta de accionistas, los dueños de las acciones. En el caso de las estatales, los representantes ante la junta de accionistas van a ser los ministros de las áreas de intuición sobre estas empresas, que en realidad ya no llamamos tuición, sino más bien es el responsable de la política del sector. Después van a tener directorios que van a estar conformados no necesariamente por funcionarios públicos, pueden estar conformados por profesionales de las áreas del rubro de la empresa, en ese caso recibirán una dieta. Van a tener sus gerentes, van a tener sus síndicos, que son sus órganos de control, y van a aplicar el Código de Comercio en todo lo que se regulaba para las SAMs, para las sociedades anónimas mixtas, salvo aquellas especificidades que la propia ley de la empresa establece. Por ejemplo, ¿qué especificidades? Una SAM actualmente, una sociedad de economía mixta actualmente, que está creada por plata pública, por plata privada, puede generar una sociedad, una empresa subsidiaria. Esta empresa subsidiaria, que es una hija de esta empresa, podría tener una calidad de sociedad anónima. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a crear sin ningún tipo de conocimiento del gobierno, porque la sociedad anónima se la crea con una escritura de constitución, se hacen los estatutos, los reglamentos, vas donde un notario, los registros y ya se crea la empresa. Registras de la función de empresa y se crea la empresa. Entonces el gobierno podría no enterarse de que se ha creado este tipo de empresa, ¿no? Y en este tipo de situaciones hemos considerado que ya no pueden suceder. Por lo tanto, ya con la nueva ley, es cualquier empresa, ya sea una hija o una nieta de una empresa mayor, para crearse va a necesitar un decreto supremo. Por lo tanto, lo que hacemos con la tipología de las empresas, es decir, los 4 tipos de empresas, es utilizar características de las ETNES y de la SAM. De las ETNES, la empresa pública nacional estratégica, ¿no?, que hemos oído hablar, y también de la sociedad anónima mixta. Hemos juntado esas 2 características para crear nuestras empresas que se llaman empresas. ¿Cuál es el marco institucional? ¿Cómo funciona esto? Tenemos a la cabeza, como cerebro pensante, al cosa que es el Consejo Superior Estratégico de la empresa pública. Está conformado por 3 ministros, solo 3. El ministro de la Presidencia, el ministro de Economía y el ministro de Planificación del Desarrollo, en este caso. Solo 3 ministros. Por sus áreas de trabajo, la importancia estratégica, se les crea esta instancia. Esta instancia es el cerebro del desarrollo empresarial público boliviano. ¿Qué cosa va a hacer esta instancia? Bueno, va a tomar decisiones macro sobre la gestión pública empresarial. Ya vamos a ver con un poquito de detalle qué van a hacer, pero definitivamente no se va a inmiscuir en la gestión del día a día de cada empresa. Primero no podría, no le darían su tiempo, que cada uno tiene una cartera, etc. Pero además no es necesario en el diseño. Lo que se pretende en el diseño es que exista un cerebro que determine qué tipo de empresa necesita el país,
¿Dónde vamos a orientar la asignación de recursos para la inversión en estas empresas? Si, digamos, de aquí al 2025 queremos constituirnos en un polo energético de desarrollo de energía para vender, de energía eléctrica para vender, pues bien, tenemos que orientar todos los esfuerzos hacia ese lado, y esto es lo que nos ayudaría a hacer este consejo con algunas otras atribuciones que vamos a ver adelante. Después tenemos al ministro responsable del sector, que es lo que llamábamos antes ministro que ejerce tuición, que también se le ha dado algunos roles puntuales. Y tenemos a la Contraloría General del Estado, que por disposición de la Constitución tiene que hacer control gubernamental también al desarrollo de las empresas públicas, ya sea que estas sean únicamente con capital público, 100%, o también si tienen capital público y privado. Ese es el rol que establece la Constitución y por lo tanto se lo respeta en la ley. Todo esto hasta el marco institucional. Ahora veremos. Ya les he contado cómo está constituido el COSEP. El COSEP además cuenta con una oficina técnica que le ayuda al desarrollo de sus funciones, que se llama OFEP, Oficina para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, que va a depender del Ministerio de la Presidencia y tiene una característica de descentralizada. Es una oficina descentralizada que recién se la va a constituir. Vamos. ¿Qué hace el COSEP entonces? Establece políticas, estrategias y lineamientos generales para la constitución y fortalecimiento de las empresas públicas. Mira desde arriba, ¿no? Mira el todo, no mira empresa por empresa, porque es imposible que lo haga, pero mira todo, el sector de hidrocarburos empresarial, cómo se está desempeñando, tenemos o no problemas, habría que generar algún tipo de políticas o normas para impulsar esto. ¿Qué hacemos con alimentos, por ejemplo? Tenemos que impulsar la creación de alimentos, el desarrollo industrializado de alimentos, como, en fin, esto es lo que tiene que pensar esta cabeza en lo que hace a empresas. Y además establece lineamientos sobre planificación pública empresarial, administración de bienes y servicios, régimen laboral, política salarial, financiamiento y distribución de utilidades. Estos temas los vamos a ver con un poquito más de especificidad más adelante. Otro de los elementos importantes de este COSEP es que designa y remueve a los directores. Hasta el momento los directores de las empresas han sido funcionarios públicos, de las ENES siempre funcionarios públicos, que han sido designados por sus ministros en cada ministerio o en algunos casos por resoluciones supremas del presidente del Estado. Todo esto se ha ordenado y en lo que hacen sociedades comerciales, la Junta de Accionistas designaba. No teníamos tampoco mayor posibilidad de información sobre estos directores, simplemente la Junta de Accionistas. Ahora no, ahora va a designar el COSEP. Vamos a tener una base de datos, vamos a saber exactamente quién es director de qué empresa, porque los designa el COSEP, sea cualquier tipo de empresa estatal, pero cuando estamos hablando de empresas que tienen participación privada, lo que sucede ahí es que se va a autorizar esa designación o esa remoción, de modo tal que no estamos afectando la gobernanza propia de la empresa mixta, digamos, o estatal mixta, es decir, tienen una junta de accionistas y tienen el derecho de designar a sus directores, evidentemente, pero en lo que hace a la representación de los directores del Estado, porque tenemos una parte de directores del Estado, entonces el COSEP tiene que autorizar eso. De esa manera también vamos a tener registro, información, transparencia sobre esos temas. Va a aprobar planes estratégicos corporativos y empresariales. Estos planes son planes a mediano plazo, largo plazo, no son de corto plazo, no pueden meterse a ese nivel de diseño, de trabajo, pero sí los estratégicos, porque nos interesa saber como país qué está planteando la corporación, por ejemplo, ¿no? Yacimientos, Endes, Entel, que va a estar considerada como corporación, también tiene una empresa subsidiaria, Comibor. Nos interesa saber cómo está pensando su futuro y cómo este futuro va a contribuir a crear el futuro del país. Por eso creo estos planes.
Conoce los informes de evaluación de desempeño y recomienda medidas correctivas de gestión. Estos informes los hace el ministro responsable de la política del sector y tiene la posibilidad de recomendar que se tomen acciones para corregir. Autoriza la emisión de títulos, valores crediticios y otros instrumentos de deuda. En el caso de las empresas mixtas que tienen bastante más participación privada, va a emitir un criterio previo, no lo va a autorizar, pero sí va a emitir un criterio previo. Esto se hace actualmente con decreto, lo vamos a hacer ahora a través de la resolución de COSEC, y conoce modificaciones de los estatutos. Los estatutos se pueden ir modificando y se van registrando en la notaría. Y resulta que lo que uno hubiera aprobado en un momento, después de unos años, podría ser bastante diferente. Y no tenemos opción de conocer, ¿no? Pero ahora con la ley sí, porque se tiene que pasar, se tiene que avisar que el estatuto ha sido modificado, para que se tenga conocimiento y en todo caso uno podrá hacer las consultas que correspondan, ¿no?, en relación a la modificación. La OFEP es una oficina técnica que va a depender del Ministerio de la Presidencia, les decía, y lo que va a hacer básicamente es ayudar a que el COSEC cumpla con sus funciones. Tiene que ser su soporte técnico para ayudarle a funcionar. Pero además puede realizar diagnósticos sobre el estado de situación de las empresas, puede hacerlo por sí mismo o a través de firmas consultoras que puede contratar para esto. También tiene que diseñar e implementar un sistema de seguimiento a los planes estratégicos corporativos y empresariales, incluso los anuales, pero para el caso de las empresas mixtas va a hacer un seguimiento a través de la información que le sea proporcionada por los representantes del Estado en las propias empresas. Vamos a utilizar un vínculo de comunicación. El Estado no le va a decir qué hacer a la empresa mixta respecto a su gobernanza, pero sí le va a decir, sí le va a pedir información directa a nuestros representantes, a los representantes del sector público en esa empresa, ¿no? De esa forma vamos a trabajar. Y también va a evaluar y recomendar la simplificación de procedimientos administrativos, jurídicos, a los que se sujetan las propias empresas, de modo de hacer cada vez una gestión más eficiente en estas empresas. El ministro responsable de la política del sector forma parte de la estructura y básicamente lo que hace es asegurarse que las orientaciones de políticas estratégicas de la empresa se enmarquen en las políticas del sector y del país. Algo que parece, que lo decimos siempre, o sea, es como que lógico que debe haber una alineación de las políticas, pero les cuento que cuando hemos estado evaluando el comportamiento de las empresas en relación a las políticas del sector, no siempre se ve una alineación. Es necesario hacer énfasis. Parece que fuera lógico, pero no funciona de esta forma en la práctica, ¿no? A veces la política está señalando que tenemos que ir al norte, pero las acciones concretas que está desarrollando la empresa están yendo hacia el sur. Entonces es difícil conseguir los objetivos. Por eso es que hemos establecido también puntualmente en la ley estas obligaciones. Además, forma parte de las propuestas que se hagan a los presidentes del Estado para proyectos específicos que puedan surgir de importancia estratégica para el país, y siempre se mantiene su rol de proyectista de decretos supremos para la creación, la reorganización, la disolución y liquidación de las empresas públicas, de modo que no pierda el control de esto y siempre esté al tanto de lo que está sucediendo con las empresas, ¿no? Al margen de las empresas en general que hemos estado viendo, la ley desarrolla todo un título que se refiere a la corporación de empresas públicas. Este ha sido uno de los títulos más complejos para su elaboración dentro del proceso, porque tenemos corporaciones en pleno funcionamiento y que ya han establecido algunos mecanismos de funcionamiento que no es tan fácil de modificarse. ¿Qué es lo que entendemos por una corporación? Es un conjunto de empresas que tienen a la cabeza a una empresa matriz y que ejerce esta empresa matriz la dirección y control de sus empresas filiales y subsidiarias, y esta corporación debe desarrollar el circuito productivo de sectores estratégicos del Estado. No deben crearse corporaciones, lo dice la ley, en cualquier tema. Por ejemplo, si están haciendo leche o helados, la empresa, no necesitamos una corporación para esto, pero sí en los temas estratégicos del país es necesario.
El manejo de una corporación indudablemente es mucho más complejo. Las posibilidades de control son más difíciles porque estamos hablando de una gran cantidad de empresas bajo un mismo grupo, un mismo bloque, pero es necesario contar con este tipo de estructura para desarrollar los emprendimientos más grandes, económicos del país. ¿Cómo estaría conformando una corporación? Tenemos a la cabeza la empresa corporativa, por ejemplo YPFB, que tiene una hija, que sería YPFB Chaco. Esta hija, YPFB Chaco, tiene sus propias hijas, que a estas propias hijas las llamamos empresas subsidiarias. En este caso, Flamagas, Bulo Bulo, son empresas que existen, son parte de la corporación en este momento, ¿no? Entonces, se va conformando así. De Flamagas y de Bulo Bulo, ¿podrían salir otras empresas? Sí, podrían, y así, podrían seguir saliendo, ¿no? Y entonces, claro, es un conjunto grande, muy grande de empresas, cada uno con importantes capitales. De igual manera, vamos. ¿Qué hace la empresa corporativa? ¿Qué dice la ley que debería hacer la empresa corporativa? Esta empresa corporativa es la matriz. En términos generales, siempre tendría que tener la tipología de empresa estatal, es decir, 100% pública, la cabeza de la corporación, 100% pública. Esto va a suceder, está sucediendo con YPFB en Comibol. En el caso de Entel, no ha sido posible que suceda, la ley no ha sido escrita sobre papel blanco por completo, ya se ha avanzado en la constitución de las empresas y en su funcionamiento. Entonces, en el caso de Entel, hay un 3% de acciones que están en manos algunas veces de los empleados o de otros socios, que no ha sido fácil de que se reduzcan a un nivel de solo Estado. Entonces, se ha generado la posibilidad de que se pueda tener una empresa matriz bajo la tipología de estatal mixta, pero con la condición de que el Estado tenga el 97% o más de las acciones, para desde luego tener un absoluto control de los órganos gobernamentais. Esta empresa corporativa tiene filiales y subsidiarias, ejerce control y dirección en forma directa o indirecta de estas. Vamos a ver después cómo pensamos que se debe hacer, y esto es porque se debe garantizar el logro de objetivos y metas de corporación. La corporación tiene que tener metas y objetivos únicos, y sus hijas y sus nietas tienen que ayudar a que se cumplan esos objetivos, porque si cada empresa de corporación persigue su propio objetivo, claro, entonces no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y eso es lo que prevé, protege, intenta proteger la norma. Además, está a cargo de un presidente ejecutivo que es nombrado por el presidente del Estado de una terna propuesta por la Cámara de Diputados, tal cual lo establece la Constitución. ¿Cómo es el control directo que se presenta en una corporación? Arriba vemos a la empresa corporativa, entendamos bien, y va a conformar, se casa, digamos, con un socio privado y conforma una hija que llamamos filial, donde el 51% de las acciones son de la empresa corporativa y el 49% es del otro socio. Entonces, como tiene mayoría accionaria, ejerce control y dirección directa. Va a tener uno más de los directores, digamos que fueran 5 directores, va a tener 3 directores en la empresa corporativa, 2 en privada, en fin, ¿no es cierto? Y así se va estableciendo el manejo de la empresa. ¿Qué sucede cuando ya estamos hablando de una subsidiaria? La subsidiaria ya es como la nieta. Y entonces la posibilidad de control se diluye, se complejiza. Lo que se ha establecido en la norma es que la filial, la empresa corporativa, tiene que tomar los recaudos necesarios para que, ya sea que se junten ambas, o tal vez una filial con otra filial podría ser, pero entre estas 2 o 3 que se vayan a juntar, tengan el 51% de las acciones, porque entonces todas van a responder a una misma línea de definiciones políticas estratégicas de la empresa, y el resto ya puede pertenecer a un tercero. Si vemos en el dibujo, la empresa corporativa que vendría a ser la mamá también puede crear, o sea, también puede tener su nieta directamente, una hija nieta, ¿no? Se llamaría, esa es una gimnasia empresarial jurídica. Puede tener un 20% de acciones en la hija, en la nieta, perdón, que es la subsidiaria. La filial, un 31% en el ejemplo, sumamos 20 y 31%, tenemos 51%,
de esa manera tiene que haber el control y dirección. Para que esto funcione, control y dirección tiene que ser entendido por todos de la misma manera. El que tiene mayoría accionaria tiene que tener poder de decisión, si no, no. Atribuciones de empresas corporativas con relación a las filiales y subsidiarias. ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo aseguramos que estas empresas no se nos desbanden, ¿no? ¿Qué ha diseñado la ley? La empresa corporativa va a estandarizar normas y procedimientos de gestión empresarial sobre el tema de planificación empresarial, tema laboral, administración de bienes y servicios y de financiamiento, que van a estar sujetos a los lineamientos que prevé el Consejo que hemos hablado antes. Además, tiene que estandarizar normas y procedimientos de presupuesto y de contabilidad en base a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, que son las que se aplican en cualquier emprendimiento empresarial, en el marco de los lineamientos que establezca el directorio. Es decir, van a cumplir similares normas para que no se les genere también un proceso administrativo muy complejo. Va a determinar la necesidad de creación de empresas filiales y subsidiarias. No puede decir la filial, decir yo quiero tener mi propia hija, ¿no es cierto? Que vendría a ser la subsidiaria, sin que se entere la madre. La madre tiene que determinar esa necesidad porque se nos olvida descontrol. Supervisa las actividades de filiales y subsidiarias, desde luego, y hay un aspecto aquí súper importante, que es decide el destino de las utilidades, de la platita que ganan las empresas en sus filiales y subsidiarias, porque tienen sus representantes, ¿no es cierto?, en el director, entonces van con instrucciones, también la Junta de Accionistas, para definir qué se va a hacer con los recursos. Uno de los grandes temas de discusión es, si la empresa genera recursos, ¿qué hacemos? La empresa por lo general va a plantear la reinversión, porque quiere fortalecerse, porque quiere crecer, etcétera, tiene sus objetivos de empresa. Pero como país nosotros también decimos, bueno, hemos creado empresas porque necesitamos que se genere recursos para que alimenten el Tesoro General de la Nación, porque a través del Tesoro se va a financiar proyectos productivos, se pueden financiar políticas sociales, educación, salud, etc. Este es un tema que siempre ha generado conflicto y que no hemos logrado nosotros resolver en la ley, y por lo tanto se ha establecido que va a ser el COSEP el que va a definir lineamientos para la utilización de las utilidades, y eso va a responder a la situación característica puntual de cada una de las empresas. Es posible que en algún caso específico una empresa requiera una reinversión, el Tesoro no le va a dar nada adicional, pero entonces se le permitirá una reinversión total. Hay otros casos donde seguramente se va a necesitar apoyar al Tesoro con recursos y que deberán tomar esas decisiones en el momento oportuno a través de ese consejo. En ese marco, en el marco de las líneas gruesas que va a dar COSEP, la casa matriz dice cómo se van a distribuir las utilidades en las hijas y nietas de una corporación. Y además determina la necesidad del aumento o disminución del capital y los procesos de reorganización, disolución o liquidación de sus empresas como corresponde. Es decir, nada debería suceder sin que la casa matriz, la empresa matriz de la empresa corporativa decida sobre lo que va a pasar con la corporación. Esta es una excepción que se ha planteado en la norma. Como les decíamos nosotros, uno de los elementos que determinó la creación de las empresas públicas con sus 4 tipos fue justamente que veíamos que había demasiados tipos, demasiadas clases de empresas, demasiados regímenes y posibilidad de poco control, mucho desorden, mucha burocracia, demasiado gasto, etc. Pero como se ha estado avanzando también en el desarrollo de otro tipo de emprendimientos económicos, entre ellos los contratos de asociación que ha estado firmando Yacimientos, estos contratos ya han determinado, ya han sido aprobados por ley, en la asamblea, debemos tener ya unas cuantas leyes, ya estas leyes han avalado la constitución de sociedades anónimas mixtas, las del Código de Comercio, no las empresas mixtas.